Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema las carencias afectivas. Las carencias del cuerpo afectan grandemente a la conducta humana. Si faltan o sobran determinadas sustancias, afectan grandemente la libertad. Por ejemplo, el litio, los neurotransmisores, los hematíes, las hormonas, etcétera. Las carencias en la afectividad por exceso o por defecto afectan también a la conducta. Sin embargo, no resulta fácil, aunque se intenta una y otra vez encontrar relaciones de causa y efecto entre los sentimientos, efectos o pasiones con la conducta. Muchas enfermedades psíquicas y físicas encuentran en estas carencias su causa. Aunque resulte difícil hallar una relación causa-efecto, aunque se intenta una y otra vez, sobre todo en el ámbito psiquiátrico y menos en el de la normalidad, nada fácil de evaluar lo que es normal y menos en el campo de la espiritualidad, aunque los místicos, como hemos visto, dan luminosas lecciones de psicología. En la búsqueda de lo profundo se introduce Nietzsche en su análisis del resentimiento y lo vital, pero sobre todo influirá en nuestro tiempo la noción de subconsciente de Freud, aunque sus fracasos curativos sean más que conocidos. Freud encuentra lo profundo en la libido sexual y con esta clave intenta explicar con notable fracaso intelectual todo lo humano. Adler le corrige poniendo el fondo y la llave de interpretación en el poder, Jung en el arquetipo religioso, Bing Wagner en la relación amorosa yo-tú, Frank en la represión del sentido religioso de la vida. Es posible encontrar muchas interpretaciones más o menos ingeniosas que dependen más o menos conscientemente de la antropología que las sustenta, que a su vez recibe la luz o la oscuridad de la noción de Dios que tenga el autor, pues necesariamente tiene alguna. Se podría intentar una tabla con los efectos según Santo Tomás y ver la normalidad, el exceso y el defecto, y seguro que encontraríamos mucha ayuda para ayudar al hombre real que tiene que aprender a vivir viviendo más que teorizando y que muchas veces es víctima de teóricos imprudentes. Desde luego, si miramos las pasiones una a una por defecto, es fácil entrever problemas de conducta. Así ocurre en la falta o exceso de ira, de miedo, de tristeza, de alegría, de esperanza. No así en el caso del amor, que es el afecto que engloba a todos los demás. Es cierto que se puede usar la palabra amor para expresar realidades humanas que están bien lejos del amor verdadero, pero su carencia no total, que es imposible, pero sí parcial, tiene efectos muy importantes, rápidos o de efectos retardados. Un medio de superar las carencias es la catarsis o enfrentamiento cara a cara ante el problema que no se puede o no se quiere reconocer. Es conocido no solo a nivel psiquiátrico, sino a cualquier nivel el valor de esta sinceridad y aceptación de una realidad que resulta especialmente traumática y ha producido miedos, odios, resentimientos, abatimientos, etc. Pero es difícil, ya Kierkegaard hacía notar una realidad bien conocida, que la mayoría tiene más miedo a la verdad que a la muerte. En definitiva, se trata de un aspecto de lo que indica Cristo. La verdad los hará libres. Las mismas denuncias de los 7 ayes de denuncia a los escribas y fariseos salvan a los que aceptan y llenan de odio homicida a los que se resisten. ¡Ay de ustedes!, les dice Jesús, porque enseñan muchas cosas y echan mucha carga sobre la espalda de los demás con tantas normas y reglas, y ustedes mismos no son capaces de cumplirlas, ni siquiera de levantarlas con el dedo de una mano. Por eso, ay de ustedes, fariseos y maestros de la ley. Es la realidad de todos los tiempos. La verdad personal, además de la teoría o de la teórica, lleva a una auténtica liberación interior. No es esta la única solución, pues la exclusividad de este método psicoanalítico ha retrasado el avance médico,
ya que muchos problemas de carencias afectivas o de enfermedades psíquicas tienen remedios medicinales o no tienen remedio de momento. Ahora bien, me gustaría ver un poco el anexo del libro La verdad los hará libres sobre Freud. Sigmund Freud y la religión neurosis colectiva de la cual habla. Freud comenzó el ejercicio de su profesión de médico como neurólogo, de las experiencias de Charcot y Breuer sobre el hipnotismo, catarsis motora. Sacó la consecuencia de que muchas enfermedades mentales no tenían un origen orgánico, sino exclusivamente psíquico. De los casos observados por él, concluyó que también la sexualidad tenía una notable influencia. Tras la experiencia con personas que resistían el hipnotismo, pensó que se podía aplicar el diálogo con el paciente como una catarsis oral. Más adelante, la colaboración de sus hipótesis sobre la sexualidad le llevaron a separarse de Breuer, y poco a poco sus teorías fueron dejando de ser simplemente una base para una terapeuta médica o terapéutica médica para convertirse en una auténtica doctrina filosófica sobre el hombre y toda la actividad humana, cultura, arte, religión, etc. Aunque la mayoría de los psiquiatras actuales no siguen su sistema terapéutico, Freud inició un nuevo modo de enfocar las enfermedades mentales, especialmente las neurosis. En su sistema existen tres premisas que ni se demuestran ni se tolera que se discutan y que son fundamentales para entender su reducido humanismo. Son tres. La primera, ateísmo aceptado como principio indiscutible. La segunda, valor desorbitado de la sexualidad humana. Y la tercera, materialismo total, aplicado en este caso al hombre. Y es que es como si Dios les estorbara, no quieren saber nada de Dios, todo menos Dios, como si Dios fuera un acontecimiento o un agente que les impidiera la libertad y la salud mental. Ahora bien, respecto a la antropología psicoanalista, es importante decir que el hombre para Freud no es libre. La libertad es una apariencia porque la conducta del hombre está determinada inexorablemente por los instintos. Freud interpretará todos los fenómenos humanos con la clave reducida del pansexualismo, esto es, todo es sexo, todo es sexo. Todo el mundo de los valores, verdad, justicia, amor, etc., queda reducido a necesidades repulsivas y los mismos valores son sólo sublimaciones, formaciones reactivas o formas de racionalización. Freud destruye la persona en su unidad y totalidad, reconstruyéndola con un esquema materialista que precisamente por lo cerrado de su materialismo deja muchos temas sin explicar. Esta insuficiencia será la que llevará rápidamente a la desintegración del freudismo como antropología del hombre, permaneciendo solo en pie algunas y no todas de sus aportaciones médicas. Ahora bien, el freudismo y la religión es un aspecto que también me gustaría comentar con ustedes. Freud explica muchos fenómenos psíquicos recurriendo a mitos tomados como metáforas poéticas que le sirven a manera de explicaciones de esos fenómenos. Así para Freud, el origen de la religión estaría en el complejo de Edipo. Este nombre proviene del sufrimiento que le ocasiona a Edipo en la tragedia griega del mismo nombre, el vaticinio de que matará a su padre y se casará con su madre, cosa que realmente llega a suceder sin él saberlo. Según Freud, el hombre, al sentirse incapaz de soportar su debilidad y su abandono frente a las exigencias de la naturaleza y de la sociedad, se refugia en una regresión infantil e inventa un Dios que le protege. Se agarra a su padre, esta vez poderoso. La religión sería para él una neurosis obsesiva. Fiel a su tiempo, Freud trata de elaborar una psicología científico-natural. Los procesos psíquicos serían estados cuantitativamente determinados de elementos materiales ostensibles. Se trata de una concepción mecanicista. El hombre sería una máquina. Así,
Les voy a hablar ahora del modelo del alma. Y el modelo del alma sería la propia anatomía del sistema nervioso. Según Freud, el propósito vital del individuo consiste solo en satisfacer las necesidades que ha traído consigo. Así, placer y displacer serán los principios reguladores de toda actividad nerviosa. Por ello, los instintos actúan siempre. Cuando no pueden satisfacerse ni ser reprimidos, actúa un nuevo mecanismo, la sublimación, que consiste en el proceso por el cual, según Freud, la energía sexual o líbido se transforma en actividad superior, espiritual o cultural. Producto de la sublimación son para Freud el arte, la moral, las creencias, entre ellas la religión. La sublimación continúa, lo que hace es transferir al grupo los problemas del individuo. De ahí que la sociedad viva bajo la perpetua amenaza de la neurosis colectiva. En el porvenir de una ilusión, Freud no deja lugar a dudas. La religión es, sin paliativos de ningún género, esa neurosis obsesiva de la colectividad humana. Para el psicoanálisis, el dogma cristiano es precisamente la cristalización del complejo básico de toda neurosis, el de Edipo. Dios sería solo una sublimación del Padre. Si la cultura consiste en reprimir los instintos, la religión es un tratado del temor del Padre, referido a un Padre de la colectividad. Según Freud, la religión es un producto secundario, por tanto algo falso, inauténtico, ilusorio. Lo real y auténtico será lo primitivo, que coincide con lo instintivo. La actitud de Freud respecto a la religión fue siempre negativa, aunque con atenuaciones al final de la vida. La raíz del rechazo de la religión por parte de Freud está sobre todo en su materialismo. Para él, en definitiva, solo existe lo material y todo se explica por ciencias de la materia, incluida la psicología. Por otro lado, su desconocimiento del hecho religioso le lleva a caricaturizarlo, de modo que se adopte a sus hipótesis que ha convertido en dogmas. El magisterio de la Iglesia ha puesto en guardia contra algunos elementos esenciales del psicoanálisis ortodoxo. Por ejemplo, el Papa Pío XII, en los discursos del 14 de octubre de 1952, especialmente se censura el recurso a la sexualidad como explicación única de todos los fenómenos humanos y la eliminación de la libertad y la responsabilidad moral. El psicoanálisis posterior a Freud está dispuesto a aceptar cualquier religión humanística frente a las religiones dogmáticas cuyo origen y desarrollo patológicos, según ellos, ya había pretendido demostrar Freud. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente le estorban las religiones, sobre todo la religión cristiana, las religiones monoteístas como también el judaísmo, porque él convierte su teoría en dogma y de esta manera suplanta a la religión cristiana, al cristianismo o al catolicismo con su teoría freudiana, que viene a ser una nueva religión y todos sus principios, los nuevos dogmas. Por lo tanto, no es más que la suplantación del cristianismo y por eso lo excluye para poder dejar como nueva religión su teoría psicoanalística o psicoanalista. El psicoanálisis posterior a Freud entonces está dispuesto a esto, a aceptar cualquier religión humanística, como lo hemos dicho, con la finalidad de que nada quite atención a sus principios teoréticos. Ciertamente, la psicología contemporánea debe muchos de sus progresos a la ciencia fundada por Sigmund Freud, y la medicina le debe una de las evoluciones más importantes de su historia moderna. Aunque se debe rechazar la fundamentación científica de no pocas afirmaciones y descartar totalmente las indebidas generalizaciones teóricas de carácter psicológico y filosófico. Ahora bien, vayamos a revisar a este aspecto de revisionismo freudiano de Erich Fromm y Marcuse.
Con el paso del tiempo, las evidentes limitaciones del sistema inducen a sus propios seguidores a revisarlo. Una de las críticas revisionistas que han gozado de mayor aceptación es la que Erich Fromm en su libro El arte de amar, donde sin renunciar a un planteamiento a la vez marxista y freudiano, pretende dar un sentido espiritualista a la felicidad, tomando la expresión del Éxodo capítulo 3 versículo 8. La tierra prometida que emana leche y miel, dice Fromm, que para ser feliz no basta con la leche, es decir, todo aquello que se necesita para cubrir las necesidades más perentorias de la existencia, sino que es necesaria también la miel, símbolo de la dulzura y felicidad de la vida. Así, habla del carácter engañoso de la unión exclusivamente sexual, pues aunque se tenga la ilusión de que los dos son uno, si no hay amor, unión espiritual, la unión física de dos extraños los hace todavía más extraños. Aunque en su sistema Fromm deja abierto espacio a las religiones, sin embargo, su concepto de la religión es falso, ya que la concibe meramente como un sistema humano de pensamiento y acción que es compartido por un determinado grupo social, es decir, como un simple fenómeno cultural. Frente al revisionismo de Fromm se alza el de Marcuse, que alcanzó notoriedad hacia el final de la pasada década de los 60 o ya pasadas décadas. En su obra Eros y Civilización, propugna una total liberación sexual y niega cualquier principio trascendente que pueda fundamentar las manifestaciones espirituales de la vida humana, el amor entre ellas y el fin que le es propio. Todo en Marcuse se reduce a la satisfacción de necesidades animales. Para Marcuse, las nociones freudianas o freudianas de felicidad y libertad son eminentemente críticas, en cuanto que son materialistas y protestan contra la espiritualización del deseo. Por eso no es concebible que pueda haber un amor espiritual. La única forma de amor es la sexual, y solamente con la completa libertad sexual podrá el hombre ser feliz. Así queda reducido el hombre a su pura animalidad. De todas maneras, ante la perspectiva que ofrece esta plena libertad, que sugiere una sociedad de maníacos sexuales, Marcuse se apresura a decir que esta libertad conseguiría transformar la misma libido. El proceso hasta ahora esbozado no implica una liberación, sino una sexualidad de la libido, de la sexualidad genital a una erotización de la entera personalidad. Se trata de una expansión, que de una explosión de la libido, lo que significa una ampliación cuantitativa y cualitativa de la sexualidad. La civilización con que Marcuse sueña es una civilización absolutamente erotizada, en que no tiene cabida ningún atisbo de amor espiritual. No importa la dimensión interna del hombre, sino la física biológica y sobre todo la satisfacción del deseo y el apetito sexual, porque ahí, al estilo hedonista, se considera que está la felicidad del hombre, lo cual es un error porque lo convierte en esclavo de sus propios deseos y pasiones y lo deja en un estado de total animalidad. Y el hombre es mucho más que eso, es mucho más que instintos. El intento de Marcuse carece de interés científico, pero muestra muy bien las consecuencias lógicas del materialismo marxista y freudiano, cuando concibe al hombre como un simple momento del materialismo dialéctico para satisfacer las necesidades materiales. En consecuencia, Marcuse, siguiendo a Freud, se propone conseguir que el hombre despliegue su animalidad sin ningún freno, como expresión de la liberación humana y como meta suprema de la vida. Pues cada uno saque su propia conclusión. Yo aquí le he ofrecido ya anticipadamente algunas. Si usted tiene alguna conclusión o algún comentario, déjelo ahí en los comentarios, se lo voy a agradecer. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere pax et bonum.